Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados desde ya siempre, todos los martes, agradecidos con su fidelidad por estar ahí esperando el programa de Crónicas de los Profetas. Hoy la verdad que me da mucho gusto, no solamente de pasar un tiempo y unas horas con el pastor Guillermo, sino también de que esté acá en el programa. La verdad que es una bendición para mí poderlo tener, y desde Ebenezer, Coachella, les presento al pastor Guillermo Rivas. Saluda, mira, a la gente que nos mira todos los martes a las 5:30 en nuestro programa. Amén, mis hermanos, de verdad que es un privilegio el poder estar aquí contigo y dándole la honra y la gloria al Señor, porque es un privilegio inmerecido, pero ante los ojos de Dios, Dios conoce los corazones. Y qué bueno de verdad de que hoy estemos aquí juntos y poder dar de gracia de lo que de gracia Dios nos ha dado. Gracias por la invitación. Fíjate que le damos saludos a todos aquellos que se conectan desde allá a Centroamérica, a Guatemala, también a la hermana también Vidania de allá del Paso, Texas. Saludos a su esposo, que Dios me las esté bendiciendo allá. También le damos saludos a todas aquellas personas que se conectan en Miami, Texas, en Nueva York, también en España, y aquellos donde de alguna manera tal vez llega esta señal. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y entonces, fíjate, yo la verdad, en este programa, cuando empezamos a desarrollar este programa, de alguna manera pensamos en cómo poder edificar al cuerpo de Cristo cuando nos hicieron el llamamiento a lo profético. Y entonces he estado dando de alguna manera pensamientos y cosas que Dios ha puesto en mi corazón para poder ampliar más y conocer más en realidad cuál es el verdadero fundamento profético y cómo se desarrolla el ministerio y también el don. Y por eso, de alguna manera, es para mí una bendición que estés aquí conmigo, y porque yo sé también que Dios ha depositado en los demás ministerios también palabra, y creo que nos va a bendecir tu palabra hoy hablando de los puntos proféticos. Así que te cedo el tiempo. Amén, gloria a Dios, ¿va? De verdad que me pones ahí nervioso, pero realmente que hay cosas que tenemos que saber, que Dios en su misericordia nos va guiando y nos va, porque nosotros solo somos el vaso y Él nos va dando esa palabra tan linda, ¿va? Y fíjate que yo veía, porque me llamaba la atención, cómo la Biblia nos muestra que cada profeta tiene su vehículo, ¿verdad? Sí. Y vemos que para profetizar, así funciona con otros dones también, fíjate. Podemos ver que hay dones en el que el Señor nos pone a cada uno de nosotros diferentes, como el que profetiza, ¿va? Hay hermanos que profetizan, algunos llorando, algunos riendo, otros gritando, pero otros también lo hacen así tranquilamente. Y la palabra es tan hermosa porque a cada uno les da un vehículo. Pero también muchas veces queremos usar nosotros los vehículos de otros. La palabra sí puede ser, sí es del Señor, pero el vehículo que estamos usando tal vez no es el correcto. Porque te pones a cantar y si tal vez lo tuyo no es el canto, ¿va? Entonces pone un bloqueo al que la palabra lleve un punch, una palabra que pueda tocar tu corazón y pueda ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos de que cada profeta tiene un vehículo, así como también los primarios, como el pastor, el evangelista, el maestro. Cada uno de ellos tiene un vehículo en que se menea, porque veía yo que hay evangelistas, hablando del evangelismo, que hay unos que gritan también, ¿va? Y hay otros que te evangelizan y suavecito, ay, te traen así de volá. Pero hay otros que con el testimonio es el vehículo que el Señor te da para poder impactar los corazones de aquellas personas y que vengan al arrepentimiento. Y también así es la palabra profética, y también podemos ver que los profetas usan parte de ello para poder ser llevada la palabra de Dios y que impacte. Y es que me llama mucho la atención porque por el tema que me estabas compartiendo para poder desarrollarlo hoy. Y lo que pasa es que a través de los martes yo he ido viendo y encontrando nuevas cosas, pero nunca había pensado en ponerle un título así a un tema, ¿va? Los vehículos de los profetas. Entonces, cuando me explicabas que era un vehículo,
Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue un carro, donde depositan a alguien y hay que transportarlo a otro lado. Entonces, cuando vos hablabas acerca de vehículos, lo primero que se me vino fue un carro. Pero ya después lo empecé a meditar y me di cuenta que Dios utiliza un vehículo, un vaso, para poder depositar ahí en él el mensaje y poderlo llevar a otra persona a donde el Señor en realidad quiere llevar ese mensaje. Lindo, sí. ¿va? Lindo, porque fíjate que, mira, hablando de un carro te va a llevar al lugar. Son de diferentes marcas y también las comodidades son diferentes, claro. Pero su destino es el mismo, ¿verdad? Sí. Entonces así también es el Señor. Usa vehículos, perdonen por lo de vehículos, pero usa esos dones tan especiales de los profetas para que puedan llevar hacia el pueblo, porque hay algunos que hay que llevársela suave, que la palabra le lleva suave, y hay otros que vienen así como Pedro, bien macheteros, pero fíjate que cómo es el Señor, porque a cada uno le pone ese don y ese vehículo para que pueda llegar su palabra a un destino y que llegue certero, que golpee nuestros corazones y que se haga rema la profecía sobre nuestras vidas, porque el Señor así es como Él lo quiere. Claro. Amén. Y es que por lo que decías tú, que cada profeta se conduce de una manera diferente. Yo siempre lo he dicho que todos los profetas no son iguales. No. Todos los profetas crecen en diferente cultura, en diferente país, en diferente situación y en diferente época. Los profetas del Antiguo Testamento nunca pensaron vivir en el futuro como nosotros lo estamos viviendo. Entonces, de la misma manera, Dios utilizó esos vehículos, hablando de los hombres de Dios en lo profético, para la época que en realidad ellos necesitaban desarrollar su ministerio. Ahora nos vemos que estamos en un siglo nuevo y nos damos cuenta que ahora las cosas cambiaron, ¿va? Ahora es una forma nueva de cómo transmitir el mensaje, y por eso es que Dios, a través del desarrollo y la formación de cada ministro, lo va a ir formando en diferente época, tiempo, lugar, país, sector, porque no podemos decir que los profetas de Cuba son iguales a los profetas de Estados Unidos, son diferentes ambientes, y Dios prepara profetas para poder desarrollar en diferentes lugares. Por eso a Jonás lo mandaron a Nínive. Correcto. A Daniel lo mandaron a Babilonia, a Jeremías lo mandaron a profetizar a Judá en el tiempo de Judá y a Jerusalén. Y entonces nos damos cuenta que muchos fueron a profetizarlo, incluso Ezequiel creo que predicó en Edom, y cosas así, ¿va? Que nos damos cuenta que todos los profetas son diferentes. Qué lindo. Entonces cada uno tiene un vehículo y tiene un destino, cada uno tiene un destino y te pone en diferentes lugares donde Él te va a usar para poder llevar esa palabra, porque cada uno de nosotros también, como decías tú, ¿verdad? Que entre veces nosotros hablamos, pero también profetizamos en esto. Claro. Entonces, Dios lo que quiere es de que nosotros llevemos la palabra a donde Él nos está mandando, porque ahí es donde Él nos quiere ayudar y a darnos algo. Pero fíjate que lo que veía yo, perdona que vaya a pasarme, irme más rápido, con Miriam. Fíjate que con Miriam puedo ver de que en Éxodo 15:20, si no mal recuerdo, entonces dice que Miriam, la profetisa, dice en la TLA, dice, entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Pero en el 21, no sé si me ayudas por ahí, y todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar, dice en una, y en otras dice a danzar. Sí. Entonces vemos, fíjate cómo vemos aquí, que el Señor usa a Miriam, dice en una, y a María, que es lo mismo, donde el Señor les está diciendo, mira, los saqué de Egipto y en medio de los problemas, lo que yo quiero es que ustedes me alaben. Y ella agarra el pandero, mira el vehículo de esta mujer, agarra su pandero y comienza a adorarle al Señor por lo que ella estaba viendo. Ella estaba viendo cómo los egipcios estaban como muriendo ahí porque las aguas se cerraron y ahí estaban. Su problema que los estaba siguiendo se estaba acabando. Entonces muchas veces nosotros, fíjate, pastor, profeta, que
vemos que el Señor en su misericordia nos está hablando en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, pero nosotros en vez de alabarle al Señor, lo que hacemos es llorar o ver cómo podemos salir adelante agarrando cosas de otros lados, si en la palabra está. Claro. Gózate, alábame. O solo me alabas cuando tienes, sí. O solo me vas a alabar cuando estás bien preocupado. No, tenemos que adorar al Señor en todo tiempo. Y esto era lo que María, la profetisa, porque ahí lo dice, la profetisa, comienza a hacer algo como una señal, diciendo, así es como el Señor quiere que nosotros le adoremos ahora en este camino que nos va a comenzar a dar. Porque el camino era duro tal vez, ¿verdad? Pero fíjate que en Éxodo 15:21 dice, y María las invitaba a cantar y así canten. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros cantemos. Entonces, era una mujer señal, una mujer que el Señor le estaba poniendo ahí para que le diera al pueblo, que profetizara en eso, que cantando es como vamos a ir alegrándonos de los problemas que han estado pasando, y cuando veas que el Señor ha hecho la obra en ti, es de adorarle. Y dice, y en honor de nuestro Dios, puesto ha tenido una gran victoria, hundió en el mar caballo y jinete. Pues es aquella alabanza, echó a la mar a los que perseguían, jinete y caballo, echó en los mar. Fíjate qué lindo. Sí, porque cuando empezabas y meditando pues en esto, hablando acerca de los vehículos, sí. Entonces cuando tú me explicabas eso antes de estar en vivo, sí. Mirabas varios ejemplos que obviamente los vamos a ir abordando, ¿eh? Y cuando hablabas de Miriam me llama mucho la atención, porque alguien puede decir, bueno, hermano, ¿y acaso el ser profeta es llevar es un pandero? No, lo que estaba diciendo es que la mujer María, como dicen unas versiones, pero también quiere decir Miriam, de alguna manera lo que estaba haciendo era hacer un acto de adoración profética. Amén. Llamando y adorando las cosas como son, porque aleluya. Cuando nosotros nos damos cuenta que alabanza es, nosotros cuando vemos los dos puntos, lo que es alabanza y adoración, nos damos cuenta que son dos cosas muy diferentes. Alabar a Dios es por las grandezas que Él ha hecho, y adoración es por lo que Él es, porque Él es Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando esta mujer incita al pueblo de alguna manera en el ámbito positivo, lo que está haciendo es provocar con el pandero, con alegría, con la danza, poder proclamar, profetizar las grandezas y las victorias de Dios. Ah, qué lindo, fíjate. Entonces vemos que el Señor usa a María o aquí a Miriam para que sea una señal, para que el pueblo vea cómo poder nosotros exaltar su nombre. O sea, que cuando el vehículo de ella fue como decíamos, ¿no? Para que la palabra profética llegara y se hiciera rema dentro de los demás, porque yo creo que los demás solo estaban viendo, qué bueno, ya se murieron. No, agarra el pandero, vamos. Entonces estaba profetizando, poniendo una señal ahí, donde diciendo, hemos tenido la victoria. Correcto. Vamos, dancemos, démosle la honra al Señor, ¿verdad? Porque el camino iba a ser extenso, y el Señor lo que quería era de que ahí marcara algo que Él quería que aconteciera en nuestros corazones, de un agradecimiento a Él. Y lo que me llama la atención, fíjate, Pastor Guillermo, es que vemos cómo en el Antiguo Testamento ya había un desarrollo también de mujeres que ejercían de alguna manera ya sea el oficio profético, porque correcto, obviamente determina que Miriam era una mujer profetisa. Y entonces cuando yo miro eso, entonces me doy cuenta que ya el Señor nos venía dando luces de que sí había mujeres que podían utilizar que podían ser un vehículo para poder proclamar y profetizar. Obviamente lo que ella estaba diciendo ahí, o lo que tú aportabas y lo que nos estás enseñando, es que este vehículo que utiliza Miriam es una forma de adoración, de alabanza, proclamando, profetizando las victorias de Dios. Y me llama mucho la atención, porque es que todos tienen el concepto de que el ser profeta o tener el oficio profético es únicamente profetizar y tu futuro o lo que va a venir. No, esto va más allá. Creo que en nosotros programas lo he
ido hablando y poniendo como de una base, que esto es algo más. El ministerio profético va más allá, no solamente de profetizar, sino hay más funciones. Y cuando lo miraba yo del punto de vista que tú decías como vehículo, entonces vemos que Dios utiliza también mujeres profetizas, como lo describe en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo, donde podemos ver que sí, la mujer puede hacer esa función también de un vehículo. Correcto, así es. Recuérdense, hermanos, de que el Señor nos está hablando. El Antiguo Testamento es sombra de lo que, claro, es figura de lo que se está haciendo en el Nuevo Testamento. Correcto. Entonces vemos cómo el Señor nos está hablando, hermanas, para que no digan que nosotros solo a los hombres, sino que también las hermanas pueden, porque la misma herencia que el Señor nos da a nosotros también Él lo tiene. Pero viendo aquí a María, cómo ella hace para poder profetizar algo en el Señor, vemos que yo le veo 3 cositas, okay, ¿verdad? Y en esas 3 cositas quiero hablarles. Dice, en la primera su vehículo era con panderos y danzas. Entonces vemos que yo no sé cuál sea el vehículo que usted, cuando usted está en problema, o qué es lo que usa para poder llegar al Señor. Muchos llegamos a adorarle, otros llorando que queremos salir del problema, pero realmente lo que tenemos que hacer nosotros es sacar nuestra espada, sacar y decir: Señor, hoy sé que estoy pasando algún problema, pero tú me vas a dar la victoria. He venido para adorarte, he venido para danzarte, porque muchas veces estamos en problemas y fíjate que ya no está eso en danzar. Ya no danzamos, ya no le damos gracias a Dios, claro, ya nos sacamos, pero como decías tú, no es de que todos vamos a agarrar un pandero ahora y eso, no, eso le está diciendo aquí, es una forma de que el Señor usó a María para que nosotros despertáramos, porque tal vez ellos estaban impactados de lo que estaba pasando, de los egipcios que se estaban muriendo ahí, se quedaron así como espantados, pero cuando esta mujer llegó y agarró el pandero, los hizo vibrar, porque dice: hacer conmigo esto, cantemos juntos, ¿va? Entonces se les avivó el fuego del Espíritu Santo, ahí vámonos, ¿va? Entonces el Señor quería hacer algo, entonces vemos que hay un vehículo. Y es por lo que tú, si te recordás, la vez pasada estábamos hablando, después del programa de la semana pasada, sí, y que tú me decías que era bien importante la activación del ministerio profético hacia el pueblo, ¿va? Correcto. Y entonces tú me hablabas de algunos puntos que yo estaba dando en esa ocasión, pero lo traigo a la memoria porque es importante que se levante alguien con una unción profética, sí, para hacer despertar la unción en los demás, ¿va? Entonces se necesita que alguien incite. Bueno, incitar es a algo bueno, pero también incitar puede verse para hacer algo malo. Pero cuando digo la palabra incitar es porque ella provocó en el pueblo la atmósfera, porque cuando hay una atmósfera espiritual, entonces sea lo que hacía. No es que el pandero sea un instrumento profético. No. Porque me lo han dicho: hermano, es que el pandero es profético. Sí, porque Miriam lo utilizó. Entonces dijera yo, la guitarra es profética. Entonces la flauta es profética. O sea, todos los instrumentos van de acuerdo a la adoración. Porque lo que hace el instrumento de música es provocar un ambiente profético y donde pueda desarrollarse los ministerios y activarlos. Entonces lo que estaba haciendo esta mujer como vehículo profético era despertar al pueblo a proclamar las victorias que Dios había tenido, ¿va? Echó a la mar a los de Faraón, al ejército de Faraón. Todo lo que estaba diciendo, Dios utiliza ese mover, ese vehículo profético, hablando de Miriam, para poder despertar el ministerio en otras personas, sí, activarlo. O sea, la activación que dio esta mujer al poder ponerse en la brecha, en la brecha como una punta de lanza donde dice, dale. Entonces vemos de que el Señor la usa a ella para que el pueblo despierte, y ahora es el momento en que nosotros despertemos, hermano, a pesar que tal vez estés pasando situaciones difíciles, pero como decías, me encantó, porque muchas veces va a decir la gente: no, es que el pastor estaba diciendo que eso es profético. No, sino que lo que ella usó ahí fue para activar a las personas. Exacto. A que pudieran. Entonces vimos de lo del pandero y la danza. Entonces veamos el otro, que es la B. Dice: ¿cómo le hacemos en la alabanza? Sacando la espada.
o corriendo, así como hacemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que lo mismo también nosotros, que en medio de ver las victorias que Dios ha hecho, nosotros, si ya estamos activados, ahora es comenzar a hacer las cosas que Dios nos ha puesto a nosotros. Si a usted le gusta danzar, dance. Claro. Si a usted le gusta el poder correr y dar vueltas, ¿va? Como a mí siempre me ha gustado andar danzando, ¿va, mi hermano? Porque algunas veces las personas me han visto, ¿y por qué es que ahora no danzo? No, siempre he danzado y siempre seguiré danzando porque estoy agradecido con el Señor lo que Él ha hecho en mi vida. Y me recuerdo que antes hasta corría con mi bandera, pero todo ha llegado en tiempos, pero ahora el Señor lo que quiere es que nosotros seamos activados, y cuando seamos activados, el poder nosotros también activar el don que Dios nos ha dado, el agradecimiento que hay en nosotros. Si es de la manera de danzar, dancémosle. No más de que ahora, como por la pandemia y por todo eso, ya nos hemos menguado y nos hemos acomodado, y ya no queremos hacer las cosas que estábamos haciendo al principio. Claro. Y ahora es el tiempo donde no que sea el pandero, sino que viene el Señor y quiere activar eso en nosotros. Claro. Quiere activar eso en nosotros, que se vea de nuevo esto, ¿verdad? Quiero de alguna manera mandarle saludos a todos, al Paso, Texas, amén. También allá a San Diego, gracias por estar ahí conectados. Aleluya. También allá San Antonio, creo que es, pero es Texas, saludos desde allá. También dice la hermana o hermano, dice Charlie y Sheila. No sé si es hermano o hermana, pero los dos. Dice, bendiciones, amados hermanos, qué alegre verlos juntos otra vez. Un saludo especialmente al pastor Guillermo Rivas. Bueno, está bien, va, solo a vos te saludo. Pero qué bueno, que Dios me la bendiga, hermana, donde esté. Saludos a todos también desde allá, a Moreno Valley. Amén, amén. Moreno Valley, y también allá en Coachella, creo que nos están viendo. Amén, así es. Y entonces, creo que por lo que has estado viniendo abordando, ¿va? Obviamente nos adelantamos al primer punto o al primer vehículo que tú veías, sí, que era Miriam, y creo que hemos hablado bastante de ella. Sí. Pero si no acabamos el otro. Sí. Entonces, si querés, entrémosle a los demás que traes, porque de la verdad que es una riqueza hablar de cada punto de estos, va más allá. Y sí, me llama mucho la atención que cómo es que va paralelo todo lo que es la alabanza, el oficio, porque dice, ella le salió con el pandero, ¿verdad? De alguna manera, por lo que te estaba diciendo, proclamando o profetizando la victoria del Señor. Aleluya. Pero el acto que ella hizo fue activar al demás, al pueblo, para poder de una vez hacer de que ellos también sientan esa misma unción, porque creo que cuando hay instrumentos donde hay adoración y alabanza, el Espíritu Santo se manifiesta y entonces son activados los dones. Bueno, dale, vos, te doy el tiempo. Entonces vemos de que el Señor usa a Miriam en ese momento con ese vehículo que veíamos que era el pandero y la danza. Pero también vemos en Génesis 37:5, si lo puedes ayudarme ahí, vemos cómo el Señor también quiere hacer la obra en este otro siervo, que en la LA en Génesis 37:5 dice, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, ¿verdad? Entonces vemos cómo el sueño, aquí podemos ver que el vehículo de José eran los sueños, lindo, ¿verdad? Bueno, y fíjate que lindo porque vemos de que muchas veces las personas dicen, fíjese que tuve un sueño. Ayer tuve un sueño. No es una canción, sino que lo que Dios quiere es de que en medio de los sueños el Señor te está hablando, te está activando algo que va a acontecer y algo que va a venir para hacer una bendición, no solo para la vida de José, sino también para los hermanos, pero ellos no lo entendieron. Entonces vemos de que el Señor usa los sueños con José, porque ese era el vehículo en donde Dios le estaba enseñando a él algo precioso, algo que iba a acontecer. Pero hay muchas veces que tú tienes sueños y cuando se los cuentas a alguien, tú quisieras que te lo interpretaran. Pero hay veces de que a todos se va a interpretar en el tiempo. Muchas veces queremos las cosas ya, saber qué es, pero cuando muchas veces son muy rápidas es porque tal vez no es de Dios ese sueño, pero cuando es de Dios, Él va preparando todo y llega el momento en que te lo va a entregar, claro, te lo va a dar, ¿va?
Fíjate que hablar de José, al ver el punto, hablando de Génesis 37:5, ¿va? Que dice que José un día tuvo un sueño, entonces me hace regresar a aquel versículo de Deuteronomio donde dice, si se levanta un profeta o un soñador de sueños, que yo siempre he dicho que son dos cosas diferentes, y os anunciare, o les proclamare, o les profetizare. Entonces, cuando analizo yo los sueños de José, me llama mucho la atención porque sí eran sueños proféticos. Eran sueños que Dios iba a cumplir en el futuro, hablando de la profecía acerca de José, que iba a llegar a ser el segundo del reino. Incluso mirá lo que dice más adelante, en el 37:6. Pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos, y mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, dice él, mientras los de ustedes rodeados se inclinaban ante mí. Y entonces me llama mucho la atención porque obviamente aquí podíamos hablar de la envidia, pero no ese es el punto, sino lo que estamos viendo es que José, en su corta edad, ya Dios empezó a utilizarlo como un vehículo para transmitirle mensajes por medio de sueños, aunque José no tuvo muchos sueños, sino que el don o el vaso que Dios utilizó, hablando de José, vemos que se manifestaron varios dones, el de los sueños, pero también el interpretarlos. Entonces, veo yo como el ministerio profético, sin decir que José era un profeta, aunque también lo podemos poner como un hombre que fue profeta, pero no al darle el nombre, pero sí vemos que tenía una función, porque donde mora y donde Dios deposita su espíritu, ahí tiene que haber un ministerio, ahí tiene que haber una función profética. Entonces, lo que estaba haciendo José era soñar un sueño profético. Pero cuando vemos más adelante, vemos que ya no soñaba él, sino él interpretaba los sueños. Entonces, eso me llama mucho la atención, que el vehículo profético tiene que recibir la revelación por sueños, pero también debe de tener la interpretación. Qué lindo, así es. Fíjate que, o sea, que cada sueño tiene su interpretación. Claro. Pero tenía que pasar muchas cosas para que fuera interpretado conforme el tiempo. Sí. O sea, el sueño ahí estaba, ya lo había dado él, pero más sin embargo, ¿cuándo lo vio él hecho? Hasta cuando ya había pasado todo, cuando vio que ya era el segundo en el reino, ¿va? Entonces vemos de que el Señor usa a José con este vehículo de sueños para que él pudiera, fíjate, perdona, me va a tomar este tiempo, pero vemos de que él utiliza al Señor a José para que con estos sueños, y que sus hermanos tal vez en un momento lo odiaran, pero eso le iba a servir a él, tenía un propósito en ello, para que él llegara hacia el reino de Egipto y pudiera culminar, fíjate, que se pudiera revelar lo que realmente Dios iba a hacer en la vida, no solo de él, sino que también en su familia. Pero este sueño era profético, porque si te recordás, tú pasabas ahí donde decía de que él tenía su manojo, y ese manojo se quedaba así bien recto, pero los otros manojos se inclinaban, y eso pasó, porque cuando él ya llegó a segundo del rey, sus hermanos llegaron y se le hincaron, claro, y no lo sabía, pero se estaba haciendo el sueño. Entonces, muchas veces somos desesperados, pero Dios en su misericordia nos da ese vehículo para que nosotros sepamos de que también nos va a dar la interpretación. Tarde o temprano nos interpreta. Obviamente, cuando hablamos acerca de lo que es sueños e interpretación, ese sería un tema a abordar, ¿va? Porque creo que una de las funciones también del ministerio profético es tener sueños, pero también interpretarlos. Y obviamente por eso es importante interpretar los sueños, porque muchas veces los sueños vienen de diferentes ramas, y entonces hay que aprender a discernirlos para poder dar una interpretación. A veces también los sueños no tienen un mensaje divino, aunque la Biblia describe en el libro de los Hechos que cuando iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, dice que los hijos y las hijas iban a profetizar, dice que los jóvenes iban a ver visiones, y también dice que los ancianos, en una versión dice, tendrán sueños de revelación. Y entonces, cuando miramos el orden y la función en realidad del ministerio profético, nos damos cuenta que todos pasamos por una función. Si tenemos al Espíritu Santo y tenemos la llenura, de alguna manera se ha de manifestar estos dones, el de tener sueños y el de también interpretarlos. Sí. ¿Y a quién no le gusta tener sueños, ¿no?
el ser el soñador, el que muchas veces te has soñado. Fíjate que me recuerdo que mi mamá decía algo precioso, decía: mijo, yo he soñado verte predicando algún día. Yo decía: mamá, usted está loquita, le decía. Pero mira, sus sueños se cumplieron. Entonces tenía una revelación, como a ti también, tuvo una revelación. Entonces vemos que hay personas que tienen ese vehículo profético en medio de los sueños. Dios nos habla por medio de sueños también. José comienza con un sueño y termina ¿cómo? Con la interpretación de ese sueño. Sí. Pero vemos de que pasan unos tiempos, entonces hay que esperar en el tiempo de Dios. Tranquilo, calladito se espera, porque Dios, así como te dio ese sueño, te lo va a revelar y te va a dar la bendición. Hay un vehículo en esto. Interesante, porque el mismo sueño que él tuvo era el mismo sueño que él iba a vivir. Qué lindo. Entonces a veces nosotros podemos estar recibiendo sueños de Dios, pero se necesita una interpretación, y la mayoría de los sueños se puede decir como que los profetas están habilitados para poder discernirlos. ¿Por qué razón o por qué me baso? Porque José podía discernirlos. Daniel tenía el don de interpretación de sueños y de interpretación de lenguas y de dichos profundos. Y entonces podemos comprender que uno de los vehículos a Dios usar también es el de los sueños. Para poder ir de alguna manera poniendo en orden los puntos, ¿verdad? Vemos a Miriam entonces con un pandero dándonos la instrucción de un instrumento, hablando de ella, provocando una atmósfera profética en alabanza para que los demás sean activados. Vemos a José, que Dios lo utiliza como un vehículo para que divinamente tenga un sueño que tarde o temprano se iba a cumplir más adelante. Bueno, no sé cuál es el otro. Sí, sigamos. Segunda de Reyes sería Segunda de Reyes 3:15. Fíjate que me llama la atención, porque el Señor habla en Segunda de Reyes 3:15, dice: mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió mientras que el tañedor tocaba la mano del Señor, vino sobre Eliseo. Pero fíjate que aquí en la TLA dice: en fin, traigan acá un músico. Cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios divino, dice, vino sobre Eliseo. Entonces quiere decir de que aquí vemos un vehículo, y el vehículo era la música, ¿verdad? Claro. Entonces vemos cómo el poder de Dios en medio de la música, porque aquí Eliseo estaba pidiendo que viniera un músico. Claro. No que le vinieran a tocar las rancheras ni nada de eso, sino que con la música iba a poder él hacer descender el poder de Dios, ¿verdad?, hacia la vida de él, y poder profetizar lo que venía, porque venía algo contra él, venía algo con el pueblo. Entonces fíjate que tal vez tenés ahí el 16, dice: y Eliseo dijo: Dios dice que en este arroyo seco se formarán muchos charcos. No los charcos de la zona 5, sino que los charcos, hablando del agua, aunque no verán viento ni lluvia, este lugar se llenará de agua. Todos podrán beber agua, y también sus ganados y animales. No sé si puedes seguir. Fíjate que veo en el 17, dice: y aunque no verán viento ni lluvia, este lugar llenará de agua, todo podrán beber agua, y también sus ganados y animales. Fíjate que veía yo el 18, y en el 18 dice: aún esto es poco ante tus ojos del Señor. También entregará en vuestras manos a los moabitas. Entonces vemos que aquí hablando Eliseo, no solo estaba hablando que viniera un tañador o un músico, sino que venía también a dar una victoria sobre la vida de ellos, porque no había agua, estaba escasa el agua. Entonces muchas veces tiene que venir un músico, un tañador, un Eliseo, para que con el don profético venga a poder darnos de esa agua, de esa palabra que necesitamos, porque estaba escasa
escasa, en esos tiempos estaba escaso, y además Moab los estaba molestando, queriéndolos quitarle todo a ellos, porque Moab es una figura de algo de escasez, de algo que te turba, pero Dios en su misericordia usa a Eliseo para que traiga al tañador, y que él es el músico, y conforme este vehículo que él usó, no solo trajo la palabra, sino que también trajo una victoria sobre el pueblo de Israel. Claro, y me llama mucho la atención porque cuando tocas el punto de vista acerca del tañador, que según en su lenguaje original quiere decir un nagán, me llama mucho la atención, correcto, porque el profeta necesita una atmósfera. El profeta necesita moverse en una atmósfera, porque correcto, no todo el tiempo tiene profecía. Por eso a veces yo dudo de algunas profecías cuando hay un mover seco, aunque yo entiendo que Dios puede utilizar a los profetas en cualquier situación y ir y dar una palabra en seco, correcto, o lo que sea, pero aquí nos está mostrando que no todos los profetas tenemos toda la revelación. Y me llama mucho la atención porque en ese momento, como dices tú, había una escasez de agua. Pero si lo traemos a lo espiritual, vemos que el profeta, en su llamamiento, lo que hace es que descienda la atmósfera a través de un instrumento musical. Él espera que descienda la atmósfera, porque cuando desciende la atmósfera, entonces va a producir agua. ¿A qué me refiero a eso? Porque cuando Isaías se refiere que Dios va a enviar al Espíritu para que sea como agua que brote sobre la tierra seca y entonces vuelva a haber vida. Entonces me está hablando que la importancia de este vehículo, hablando de Eliseo, que era un profeta reconocido. Yo le digo, estaba hablando con el pastor Guillermo, que el Señor le dijo a Elías, mira, tengo 7,000, y para que te eches un ojo, uno de esos 7,000 lo voy a llamar, que se llama Eliseo. Aleluya. Y te vas a dar cuenta que ese sí no anda con mates como vos, así que vos me vas a descansar un rato y te miro en la tribulación, le haber dicho, Y entonces me llama mucho la atención, porque sí, hay 7,000 de la categoría de Elías que pueden hacer descender fuego del cielo, que pueden hacer algo, y entonces me doy cuenta que este hombre tenía la unción, una doble unción, que podía moverse de tal manera, pero necesitaba a un instrumento, a alguien que pudiera tocar, a un nagán que pudiera de alguna manera hacer una melodía para que descendiera la unción. Entonces cuando desciende la unción y la atmósfera, el Espíritu Santo cae como lluvia y viene ahí sí que a darle vida a la tierra que estaba seca, hablando del pueblo, si se puede decir. Correcto. Y entonces viene también a darnos una victoria sobre los moabitas, ¿era? Sí, moabitas. Los moabitas. Cuando hablamos de los moabitas nos damos cuenta que viene una descendencia en maldición, o sea, como quien dice, la unción, la atmósfera y el mover profético lo que hacen es que la tierra que estaba seca se vuelva fértil. Amén. Qué lindo, porque fíjate que no solo les vino el agua a ellos, para ellos, sino que también para el ganado, para el que usaban como sacrificio para poder vender. Entonces venía, esta atmósfera, mira, fíjate que comenzaba y cuando tocaba comenzaba una atmósfera tan hermosa, a la cual no solo trajo para para la sed de ellos, sino que también para el ganado, que lo usaban como un sacrificio para adoración al Señor. Entonces vemos que muchas veces está seco ya estás seco de palabra y ya no adoras, ya no vienes y haces el sacrificio. Entonces el Señor lo que hace es que llama a un tañador, a uno que la música, pero no cualquier música, sino que es la música de Dios. Y la música de Dios, la que se canta en el cielo, también se tiene que cantar aquí en la tierra, y a lo cual el Señor lo que creó esa atmósfera tan lindo como lo veías, creó esa atmósfera en de que el pueblo se volviera a él, a la palabra, y que se volviera el sacrificio, pero no que se sacrificaran ellos, sino que adorarle al Señor, a poderlo hacer en práctica. Esto los activó para que vieran ellos, porque también otro que hizo llover también fue Elías, pero también el vehículo de Elías me gustaba porque era el fuego, ¿verdad? Entonces, estos serían otros 20 pesos también. Pero lo que estamos tocando ahorita es de Eliseo, que busca un tañador, un agán, qué bonita esa palabra, agán, al tañador, a uno que tocaba, para que pudiera
crear esa atmósfera y que viniera esa palabra de la cual ellos estaban sedientos, y también que viniera la adoración de nuevo para sus vidas, porque se habían acomodado, porque el Moab los estaba, como te dijera yo, poniéndole como entre la espada y la pared, que ellos se sentían sin poder hacer nada, pero les viene a dar una bendición, Claro. les viene a abrir las puertas y los vence. Y es que como por lo que decías, o sea, viendo la figura de este profeta, hablando de Eliseo, vemos que entre sus funciones proféticas, Sí. sabía discernir el momento en el cual descendía la unción. Por eso él entendió que era importante que se moviera la música, la adoración. Y eso sucede en varios campamentos que vemos en el Antiguo Testamento, donde ellos subían a los lugares altos con flauta, con panderos, con instrumentos, y entonces se armaba una atmósfera profética. Lo que estamos diciendo es que entre los vehículos que venimos hablando, como Miriam, su instrumento, el pandero, lo que hacía era incitar al pueblo para poder meterse al fluir profético. Cuando vemos a José, vemos en realidad que Dios utiliza ese vehículo para que caiga la revelación divina por sueños y que haya interpretación. Y cuando vemos entonces a Eliseo, como se puede decir en un resumen, es importante que Eliseo, que el profeta, vaya al compás de la alabanza, del ministerio, del ministro de la alabanza que se levanta como tañadores a hacer que la atmósfera descienda. Entonces es apto el momento para profetizar entonces. Sí, fíjate qué lindo eso, porque también podemos ver a alguien que calmaba la atmósfera, y tocando era David. Cuando tocaba su arpa, vamos, qué lindo, tocaba su arpa, y se calmaba la atmósfera de aquel que lo estaba a molestar a Saúl. Exacto. Y se sentía así tranquilo, ay, seguí tocando David. Pues sí, llega un David, forma de Cristo, viene a quitar toda tormenta que hay dentro de tu vida con la música, con la alabanza, con la adoración. Has dejado de adorar, has dejado de alabar. Hoy el Señor nos está hablando por medio de estos vehículos tan lindos, que muchas veces nosotros pasamos en alta, eso solo es un pandero, solo es un sueño, solo es una música. No, trae un significado cada cosa, pero no es que sean cosas que lo tengamos que andar ahora es profético, no, sino que solo nos está enseñando a que cómo se nos activa para que nosotros volvamos en sí, a poder volver a creer en aquel que nos ha dado la vida. Y me llama mucho la atención porque David era un profeta Nagán, un profeta que sabía utilizar, si se puede, si lo podemos meter ahí como otro vehículo más, que sabía tocar el arpa. Y el arpa era un instrumento de cuerda que dice la Biblia que cuando se refiere a un Nagán es alguien que con sus dedos puede tocar el sonido de las cuerdas musicales. Entonces nos damos cuenta, entonces también David viene a ser un vehículo profético que lo que hace es que cuando él se desarrolla en su ministerio hablando en lo musical y en lo profético, lo que hace es que en medio de la adoración y la alabanza los espíritus inmundos se vayan, todos torba. Mira que ese punto, perdona que me vaya a quedar en ese, pero mira qué bonito, este señor es lindo. Viene David, David no solo tocaba el arpa, sino que él hacía el instrumento con sus manos. Claro. O sea, un profeta tiene que saber que va a ser, que si el instrumento que va a usar viene forjado por las obras, por la bendición que Dios trae sobre su vida para poder bendecir al pueblo y echar fuera los demonios que están viniendo a estorbarnos. Por eso es dudable toda profecía de aquel que se dice profeta y ni siquiera alaba a Dios, dudable. Imagínate. Es como recibir una pedrada en seco, No, se necesita poder disfrutar de esa esencia, de esa atmósfera, porque lo que pasa es que uno como ministro a veces llega a ciertos lugares y ve que la atmósfera está muy dura, hombre. Me ocurrió en algunos lugares que he ido y entonces no entra uno, o sea, incluso hasta para predicar cuesta. Pero hay lugares donde uno entra, qué rico, uno siente la atmósfera especial para poder hacerlo, incluso hasta uno se deleita en ese momento porque uno sabe que el Espíritu Santo llega y lo utiliza. De la misma manera, creo que ese instrumento,
hablando de este vehículo profético, porque ponemos el ejemplo de Eliseo, pero también vemos el ejemplo de David como profeta, vemos que esos dos elementos llegan a ser un vehículo perfecto para traer la bendición. Sí, o sea, ese es el punch que el Señor necesita en nuestras vidas, que le comencemos a adorar, que comencemos a hacer las cosas. Fíjate que llevamos 46 minutos, obviamente el tiempo corre muy rápido, pero quiero también darle algunos saludos a todos aquellos que ya están conectados, a la hermana Nelly Mariscal desde El Paso, Texas, que Dios me la bendiga allá, hermana. Desde allá de Moreno Valley, o ¿de dónde es Gloria García? Es de Coachella. De Coachella. Sí. Bendiciones, pastores. Dice, gracias. A la hermana Mema Luz dice que Dios me la También bendiga. Que me la bendiga, hermanita. A la hermana Charlie Sheila, Valerín Ortiz, Dios te bendiga. A la hermana Wendy Montenegro. Amén. Y todos aquellos que de alguna manera pues no los miro. Desde ya, gracias por estar conectados. Y seguimos, bueno, yo creo que son varios puntos los que traemos. Sí. Creo que tenemos 5 minutos para terminar. Si querés le entras con todo, yo no te voy a molestar. Fíjate que si quisiera a ver que me impactó, voy a hablar sobre este profeta que realmente cómo el Señor lo usa para poder llevar una palabra para que la persona se confesara o que dijera, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y eso la vemos en segunda de Samuel 12 del 1 al 4. Donde lo dice, entonces Dios vio al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad habían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. Entonces vemos que aquí Natán, como profeta, llega a este lugar donde está David, y David había cometido algo grueso. Entonces viene él y le comienza a hablar de una manera como historias, pero tú lo habías dicho de otra manera, como una parábola. Como una parábola, ¿verdad? Usando parábolas como también... Bueno, prácticamente sí le dijo una parábola. Sí, porque comienza a decir a él, le dice, en cierta ciudad habían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. No sé si me ayudas ahí. Y dice, y el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. ¡Hala, qué lindo! Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer en su mismo plato, mira. Y la dejaba recostarse y dormir en su pecho, y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darles de comer a su visitante. Entonces vemos cómo Natán viene y le comienza a dar esta parábola al rey David, porque si le hubiera dicho el mensaje así a lo duro, capaz que ahí lo mata o hace algo contra él y el otro no se arrepiente. Pero vemos que el vehículo de aquí de Natán era para de esta parábola para que volviera en sí David de lo que había hecho. Entonces le cuenta esta parábola y él se enoja. Fíjate, dice que se enojó tanto que dijo, hay que maten a este hombre, ¿verdad? Y que devuelva 4 veces más. Entonces vemos y le dice Natán así, ese hombre eres tú, le dice. ¡Ah! La patada en el pecho. Entonces le dice, ¡wow! ¿Cómo? Sí, ese hombre eres tú, le dice. Entonces vemos muchas veces lo que el Señor nos habla, y vemos que a Natán lo usa con unas palabras tan dulces y también con una palabra profética, trayendo una parábola para poder volver en sí. Y muchas veces Dios también usa este vehículo para que muchos de nosotros vengamos
Necesitamos que alguien nos hable con una historia o con una parábola para poder entender de que lo que hemos hecho es malo. Y aquí vemos cómo David se arrepiente, este hombre se arrepiente y vuelve en sí de lo que había hecho. Entonces muchas veces el profeta, el vehículo del profeta, trae una liberación y trae un perdón. Claro, fíjate que me llama mucho la atención por los puntos que estamos tocando y abordando. Sí. Y entonces me llama mucho la atención porque veo yo que el vehículo, hablando del profeta Natán, su función era saber decir la palabra. Correcto. Muchas veces el ministerio profético puede ser muy rudo o puede ser muy sin misericordia hacia las personas, y vemos en realidad en la figura del Señor Jesucristo que Dios a través de él lo utilizó si lo hablamos así como Jesús el profeta, dando profecías que llegaban hasta lo profundo del corazón de las personas y extraía el arrepentimiento sin decirles en realidad su mal, aunque a veces sí se enojaba y les decía que eran tumbas blanqueadas, ¿va? Pero me llama mucho la atención por lo que tú decías, ¿va? Como el uso correcto de dar la palabra a otras personas sabiendo de que hay un mal, me llama mucho la atención siempre, porque este hombre, Natán, era un profeta inspirado, de inspiración, utilizaba mucho el don de inspiración, y me llama mucho la atención porque él llega y le da una parábola al rey, porque él sabía que se tenía que enfrentar hasta un rey, y el rey, si se ponía bravo, lo mandaba a matar. Sí, correcto. Entonces era muy importante cómo decirle a la persona que era un asesino y era un adúltero. Y entonces me llama mucho la atención por la parábola que le daba. Muchas veces Dios utiliza parábolas para hablarnos proféticamente, y a veces Dios utiliza ministros que en parábolas decimos cosas para que, como dice aquel dicho, ¿va? Se lo digo a Pedro para que lo oiga Juan, ¿va? Para que podamos entender y podamos llegar al arrepentimiento. Allá está el profeta Jesús y se le acerca a aquella mujer, ¿va? Que le estaba haciendo ojitos. En una frase le dijo que era una adúltera. 5 maridos has tenido, llámame tu marido, no lo tengo. 5 tenés y con el que ahora andás tampoco es tu marido. Entonces le da a entender, mira, no le dio a entender que era una adúltera, sino le dio a entender, ya hombre, deja de andar en fornicación, arregla tu vida. En pocas palabras le estaba diciendo que era un desorden el que ella tenía, porque no podía encontrar a alguien que lo amaba, pero no se lo dijo de una vez solo así fuerte, sino utilizó una parábola, utilizó las palabras correctas. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces la gente piensa que porque tienen el don o el oficio profético, hablando del don carisma, quieren llegar con la gente como que fuera Natán, va, así le dice el Señor, va, es un desgraciado, hijo. No, hombre, así no va. Hay un mover y un fluir, porque Dios, aún hasta para eso, le da las palabras correctas al ministro. Correcto. Creo que el tiempo se nos ha ido. Sí. Me gusta mucho el punto de vista que le dimos a todo esto, y máximo vos, va. Obviamente faltaron 2 más ahí, pero danos un resumen acerca de esto. Fíjate que entonces podemos ver de que el Señor nos da unos vehículos a cada uno, a los profetas, que nos dejan impregnado lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos van a surgir unos profetas que traen esa visión, que traen esa palabra de avivamiento para el pueblo. Y no rechacemos la palabra, aunque van a venir unos falsos. Y por eso tenemos que discernir los tiempos, ¿verdad? Entonces el Señor lo que quiere que en estos tiempos sepamos de que en medio de los problemas, en medio de las cosas, toquemos nuestro pandero. Pero hablándolo espiritualmente, hermano, no me vaya a ir a tocar el pandero, va a estar todo el día, toda la noche, sino que Dios quería hacer algo. Y fíjate que vemos a un José trayendo sueños, vemos a un Eliseo, que también trae un tañador y todo, pero también vemos a un Natán que viene con historias, o ya sea con una parábola, y con esa parábola, ¿cómo se llama? Comienza a que el rey entre en sí de lo que había hecho, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿hay dones proféticos? Sí. ¿Hay vehículos a los cuales el Señor? También. Entonces tenemos que discernirlos también. Y algo que quería así rapidito darlo, es de que cuando el Señor le dijo a Judas,
no le dijo, mira, va a ser... No, ve y haz lo que tienes que hacer. Tranquilo. Y el otro suavecito se fue a hacer. ¿Pero por qué? Estaba profetizando algo que tenía que acontecer, que él tenía que morir para que se hiciera lo que él había prometido, lo que había prometido, que él había venido por los suyos, por usted y por mí. Así es de que el Señor lo que quiere en estos últimos tiempos es de que se levante el espíritu profético del Señor en medio de nosotros, sabiendo que trae vehículos a los cuales nosotros tenemos que distinguir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Claro, muy, muy bonito. Creo que la verdad que el tiempo corre muy rápido. Sí, hombre. Y obviamente tendremos más programas todos los martes a las 5:30. Usted sabe que el Señor nos ha dado no se puede decir canal, sino este programa en el cual nosotros podemos desarrollar y abordar temas tan importantes acerca del mover profético. Y creo que tu visitación ha sido muy, muy, muy importante para mí en mi vida a través de muchas cosas que hemos pasado durante muchos años. El nunca pensar que íbamos a llegar a ser pastores, sino que siempre decidimos hacer la labor sin que hubiera un llamamiento en nosotros o que nos miraran si en realidad estábamos aptos para hacerlo. Siempre tuvimos la disposición de hacerlo. Ahora creo que Dios nos está dando una nueva oportunidad, no solamente de seguir proclamando el Evangelio como aquel tiempo de discipuladores, sino que ahora como ministros, llamados por Dios para poder hacer su obra. Y creo que para mí sos más que un hermano, sos un amigo. También se lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti, y creo que estamos ahí, y le pido yo al Señor que siempre nos siga guardando, tanto en la congregación. Amén. Y de parte de Ministerios de Ebenezer Pandel, te damos gracias por la invitación que tuvimos en Coachella. Fue una bendición, la verdad, que el pueblo que Dios me ha dado a pastorear aquí en Pandel, agradecido con gozo, porque creo que vivimos una experiencia sobrenatural, no solo como congregación, sino comunidad. Y eso es lo que de alguna manera estamos transmitiendo. Así que yo de antemano, gracias por tu visita, honro a Dios porque te envió y que pudiéramos pasar un tiempo juntos acá, de alguna manera hablando de lo que nos gusta. Y a todos aquellos pues que nos miran, pero si querés despedirlos, luego hacemos una oración. Amén, amén, mis hermanos, de verdad que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado el poder estar aquí contigo. Sé que no va a ser ni la última ni la primera, sino que sabiendo que el Señor en su misericordia nos lleva como la luz de la aurora en aumento, hasta que Él llega a la perfección de nuestras vidas también. Así que también te bendigo, de verdad que para mí eres muy especial, y sigamos adelante haciendo la obra del Señor. Y a todos los que nos ven, sé que el Señor tiene cosas grandes para ustedes en estos últimos tiempos, y sepamos de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace una oración, pues, bendecinos, bendecí al pueblo que Dios me ha dado pastorear acá. Amén. Padre, a todos aquellos que nos miran también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias por este programa que tú lo has puesto, Señor, en el corazón de muchos, y sabiendo que esto ya estaba puesto desde la preexistencia de lo que iba a pasar, Señor, y sabemos que tú tienes algo grande, no solo para nosotros, sino que también para esta casa, para este ministerio, Señor, que tú estás levantando aquí en el Valle del Antílope, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo la congregación y también al profeta, Padre bendito Eric, que el Señor derrame bendición sobre tu vida, y sé que el Señor tiene cosas grandes también para todos aquellos que nos están viendo. Bendice, Señor, esos corazones, y que no haga falta ni pan, ni simiente, ni mucho menos tu palabra bendita sobre esta casa, ni sobre las casas que nos están viendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Bueno, la verdad nos despedimos. Creo que en otra ocasión volveremos a estar en nuestro programa. La próxima semana el programa de Crónicas de los Profetas se va a trasladar a la ciudad de Moreno Valley. Amén. Aunque, bueno, y sí dijo que sí. ¿verdad? Sí, amén. Entonces, amén, el otro programa, la otra semana, por favor, no se vaya a conectar a las 5 de la tarde, sino vamos a estar de alguna manera en directo, vía satélite, vía Facebook, pues vamos a estar de alguna manera
siendo invitados allá por el pastor Álvaro Ponce, allá a la ciudad de Moreno Valley. Allá vamos nuevamente a unir el programa Edifícame y también el programa Crónicas de los Profetas. Creo que lo anunciamos ya, no sé si Álvaro lo anunció hoy, pero vamos a estar la siguiente semana allá, así que por favor no se vaya a conectar a las 5:30 como es costumbre, sino vamos a empezar y arrancar creo que a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Y pues que el Señor diga el tiempo que vamos a estar allá. Vamos a unir esos dos programas como lo hemos hecho en otras anteriores veces. Y ha sido una gran bendición estar allá con los siervos, y para mí, la verdad, siempre agradecido con Dios por la fidelidad, por la oportunidad que me dan de predicar a través de este medio a todos aquellos que oyen el mensaje profético. La Biblia dice en Apocalipsis 1:3, bendito el que anuncia, esa es la versión TLA, bendito el que anuncia el mensaje de este libro, y bienaventurados aquellos que oyen y ponen por obediencia esta palabra, porque el tiempo está cerca. Así que tanto como nosotros somos benditos anunciando y leyendo este mensaje profético, tanto como usted que también lo escucha y lo obedece. Así que yo lo bendigo, lo amo en el nombre de Jesús, y la verdad, si no saludé a más de alguno, no dije su nombre, desde ya perdone, que Dios me lo bendiga, y nos vemos entonces la siguiente semana en el programa Crónicas de los Profetas allá en la ciudad de Moreno Valley. Dios me los bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.